Bienvenidos a Talk Podcast. Esta es una nueva versión que vamos a tratar de hacer cada cierta cantidad de episodios. Creo Cada que 5. cada cinco episodios, a mí me corrige Tommy. Y este especialmente va a ser ya que es octubre y estamos festejando el mes de Halloween y el cine de terror, vamos a hacer un especial sobre cine de terror. Pero bueno, cine de terror es muy amplio, hay muchas décadas, hay mucho cine y muchos géneros. Entonces lo que decidimos fue hablar de los últimos 10 años, que es cuando hay un revival del nuevo cine de terror y la nueva resignificación del género a la mano de nuevos talentos, nuevos directores, nuevas ideas y nuevas productoras también. Uh-huh. Así que bueno, nos acompañan como siempre Tommy. Hola Tommy, ¿cómo andas? Buenas, todo bien, todo bien. Bien, bien. Euge, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien, Emilio? ¿Con algún corte? Bien, bien, Sí. bien. Bueno, y creo que va a ser una breve introducción a lo que sería esta década de terror que acaba de terminar. Así que, bueno, ¿qué me decís, Tommy, de esta década? Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve, pero el tópico, si bien es bastante más especializado que decir películas de terror de los 2010, es algo que me viene surgiendo en estos últimos 5 años y creo que cualquier otra persona que haya estado siguiendo lo habrá notado, pero es que con este ascenso de estas películas, ¿cómo ponerlo? Estas películas independientes de terror o tiradas para el terror con un toque más autoral y con autores nuevos, predominantemente estadounidenses y capitaneado por A24, que es esta productora indie que ahora es como sello de calidad de la cinefilia moderna. Algo que estuve notando es que empezaron a surgir muchos artículos y tanto así informativos como de opinión dentro de la prensa, hablando de un revival, como dijiste vos, del horror, y se menciona mucho algunas palabras en particular, pero se habla de, digamos, un resurgimiento o la venida de lo que le llaman, algunos llaman post-horror, pero también se escucha mucho horror inteligente o elevado. Más allá de las definiciones entre uno y otro, dentro de las películas que se mencionan, me llamó la atención porque hay un puñado en general que son casualmente algunas de las de A24 y que son The Witch, Hereditary y Midsommar, pero también están muy presentes algunas de de Blumhouse, que es esta productora que también se hizo muy popular en esta década por varios hitazos que han tenido dentro de lo que es más el terror más comercial y el establecimiento de algunas franquicias bastante potentes, pero de parte de ellos se produjeron Get Out, The Purge, Actividad Paranormal, obviamente, que obviamente ahora que uno escucha esto y dice, pero pará, estás metiendo Actividad Paranormal y The Purge y con Get Out y Midsommar y The Witch, que no, son cosas completamente distintas, y sí, lo son, pero voy a entrar en detalle ahora mismo. Lo primero que necesitamos detenernos a pensar respecto a esto, más allá de estas películas que están surgiendo, es, en principio, para mí, ¿qué es horror inteligente o elevado o post-horror? Que eso que es para mí un término aún más genérico que los otros. ¿Cómo lo planteo? Algo que veníamos hablando casualmente antes de arrancar el podcast es que horror elevado o más inteligente o como más correcto en algún punto son ideas que andan dando vueltas en la industria desde hace mucho, porque cualquier persona que le guste el género
y que conozca un poco del género sabe que no hay realmente una distinción en cuanto a que ahora de repente empezaron a surgir películas de terror buenas, que películas más tiradas para algo a un medio más existencial o con un mejor drama, más centrado en personajes, menos agarrados de algunos tropos, han habido desde siempre. Pero el término ha ganado prevalencia en estos últimos años para mí, por un lado por la popularidad de estas películas mencionadas previamente, y por el otro lado porque es algo que se viene dando desde hace mucho tiempo. Dentro de lo que es la elite del cine, el horror como género siempre ha sido visto como algo menor. A tal punto, en este caso, que para mí es lo que explica también por qué existe este género más allá de una cosa de marketing, que desde siempre, o casi siempre, cualquier película que sea de terror y sea demasiado buena no puede ser de terror, así que el término o el nombre del género o la etiqueta tiene que cambiar. Y por ejemplo, de ahí para mí es que surge, bueno, no es, por tirar en general, no es una película de terror o de miedo, es un thriller psicológico, es un drama sobrenatural, es una película también, es un thriller con comentario social, cosas así, digamos, etiquetas que más que etiquetas parecen eufemismos para decir esto no es de terror porque, como lo decía, porque es bueno, ¿viste? No sé cómo lo ves vos, Emilio, porque vos también estás metido en esto. Yo me refiero, por ejemplo, a películas como, a ver, casualmente, yendo un poquito más para atrás, lo que ocurrió cuando apareció El silencio de los corderos o El sexto sentido, estas películas que la pegaron por un lado en taquilla, pero por el otro lado aceptación crítica, pero la prensa por lo menos trató de hacer que se percibiesen de otra manera en comparación a... Sí. Sí. Mirá, yo creo que también, como vos decís, hay un cierto, como no se la quiere catalogar la película de terror, o sea, etiquetarla como una película de terror, y se inventan ciertas nomenclaturas como para que decir, bueno, che, no es de terror, esta película, como decís, terror es de, no sé, suspenso, no sé, lo que sea. Sí. También tiene que ver mucho que en este momento los géneros cinematográficos están muy mezclados y ya el género puro de terror es como que tampoco el de acción o el drama ya no son puros dramas, puro terror, pura acción. Y ya siempre vienen con una mezcla y cada vez se hace más difícil calificarlos a estas cosas. Sí. Hablar de géneros ya se va volviendo no tanto una cuestión de decir estas son las cosas que puedes esperar ver, sino más una cuestión de estos son cierto tipo de cosas que contiene la película, por decirlo de algún modo. También nos estamos metiendo en este campo de las nomenclaturas que al final del día siempre es algo, ¿cómo ponerlo?, arbitrario, y cada quien tendrá su propia definición de qué es y qué no es cada cosa. Porque cuando llegamos al detalle, hay gente que considera que, por ejemplo, horror o terror no es realmente un género, sino un recurso o algo que se busca general. Pero al mismo tiempo, ¿cuál es la diferencia de eso con thriller, por ejemplo, o suspenso, o decir que algo es psicológico? Esa, por ejemplo, es una etiqueta que yo detesto, cuando le tiran a algo que es psicológico, porque para mí es redundante. A ver, esto es ficción, toda la ficción es psicológica. Sí. O sea, sí, decir que tiene temáticas que hablan muy directamente sobre psicología es una cosa, pero sí, la psicología está ahí por... Sí, mira, el tema psicológico también creo que apunta a un tema de que no es físico, por ejemplo. O sea, por decirte, tiburón, lo que te genera el terror es el tiburón. ¿Entendés? Que podríamos hablar sobre tiburón si es una película, te va a decir, no, tiburón no es una película de terror, es una película de suspenso, no sé, aventura, acción, no sé, cualquier cosa.
Pero yo creo que, cuando ellos hablan de psicológico, creo que hablan de un tema de que, bueno, de dónde viene el origen ese del terror. Puede ser también como el tema de la violencia, pero sin ir más lejos. Puede tener violencia física y violencia psicológica. Sí, es complicado porque sí, lo podrías trazar en términos generales como la amenaza es palpable, directa y concreta. La amenaza Claro. no es tan palpable o concreta y directa como, bueno, algo que se habla mucho de qué es lo que se identifica como horror elevado, es que algunas de las características que forman este supuesto género son, por ejemplo, el comentario social, personajes más desarrollados, o sea, no recurrir a los tropos de siempre, como sería, por ejemplo, no sé, decir lo seguro que en una película de vampiros, ¿sabes qué? Tenés que tirarles ajo o agua bendita o exponerlos al sol, sino, digamos, la amenaza sea un monstruo específico, por decirlo de algún modo, o alguna cosa más existencial, es más ambiguo. O sea, la amenaza es más ambigua, a veces el verdadero miedo no es a que ocurra algo o algo que está presente, sino más bien es la ansiedad que produce o la sensación que produce alguna idea, como no sé, por ejemplo, el miedo al arrepentimiento, a vivir una vida y llegar al final y pensar que tomaste la decisión equivocada. Otras cosas que también, justamente, en eso entran el hecho de que estas películas suelen tener capas de subtexto más desarrolladas, no tanto lo que uno ve al interpretarlo, sino cosas que deliberadamente están ahí puestas por sus realizadores para que la gente vaya detectando. O sea, no algo que sea de manera circunstancial, sino como algo más deliberado. Y otras cosas que también incluyen esto es, por ejemplo, estructura y, digamos, estructuras más innovativas y también recursos más innovativos. Pero una vez más, todas estas cosas son... es como una repetición, es algo que ya hemos vivido. O sea, no es la primera vez que se deconstruye el terror o las historias de terror en el cine. No es la primera vez que se empieza a plantear ideas más existenciales. Yo me atrevo a decir, por ejemplo, que, entre otras cosas, creo que de los aspectos que llevan a que la gente trate de diferenciar entre terror normal y terror elevado es también la presencia de drama, y que supuestamente un drama mejor desarrollado lleva a que digamos, la película sea inherentemente mejor. Y un ejemplo, por ejemplo, de esto, aunque anterior para mí, es El Exorcista. Yo creo que El Exorcista, no sé si ustedes están de acuerdo, pero creo que una de las cosas que la hace funcionar tan bien es no tanto, digamos, la amenaza en sí misma de la posesión y qué sé yo, sino el drama familiar que se desata por esta tragedia. El centro del terror en esa película es, extrapolado a algo más general, que a vos o a un ser querido tuyo le esté ocurriendo algo terrible y nadie sepa qué es ni cómo hacer para ayudarte. Claro. Bueno, lo que vos decías, el nuevo cine este de terror tiene una cantidad de capas extra a la hora de poder resistir ciertos análisis que antes de las películas, básicamente de terror, no había mucho más para decir. Por más que uno quiera tener una doble lectura sobre, no sé, el Día de los Muertos, por ejemplo, el cine de terror de los 70, el cine de terror de los 80. Ahí tiraste la saga de los muertos. Claro, el cine de terror de los 80 La Noche de los Muertos Vivientes es una película de género a más no poder. Es una película independiente, casualmente, y que rompió muchas de las ideas que había en su momento. Y mucho del comentario social no fue 100% deliberado, como es, por ejemplo, el hecho de que Romero haya elegido poner como a su protagonista a una persona negra, entre otras cosas. Sí. Además de también las lecturas que se hacen respecto a qué son los zombies y cómo vienen.
El Amanecer de los Muertos, por ejemplo, es mucho más directa en eso. No es... Bueno, ahí va No hay que atacando, ser ahí un va directamente a atacar al consumismo donde está la sociedad yankee en ese momento, con toda la nueva moda de los shoppings y así, y que explotaba todo. Eh, yo De un creo modo que, aparte, yo no sé es si, ultra yo no, deliberado, digamos, no hay que ser un genio para reconocerlo. está bien, pero yo no todo tiene un mensaje, ese mensaje. O sea, muchas veces uno puede llegar a tener, interpretar que eso era un mensaje contra, o sea, pero muchas veces, te digo, pues yo vi entrevistas a un montón de directores, una cosa, y que le preguntan y dicen, no, nada que ver, era lo que tenía, era lo que se podía hacer, era lo que me daba el presupuesto, y mirá, justo en este momento, no me estoy acordando, eh, hay un, hay un documental sobre, creo que se llama Cut the Dead, sobre Romero. Sé Sí. que no me acuerdo, porque si le preguntan si ha sido Locos de deliberado Red, la ¿no? Cut the Dead. Claro, yo creo que, no sé si fue deliberado la, la elección de un personaje negro. No me acuerdo. No me acuerdo en este momento, la vi hace mucho al documental, no me acuerdo, pero hay veces que no, a veces te sorprenden, ¿no? Eso. Sí, Romero siempre dijo que eligió a ese actor porque le pareció el más apropiado para la situación, pero uno no puede evitar pensar, mitad de los 60, tener este protagonista así en una película de género no es... o sea, no, uno también medio se inclina a creer que no fue 100%, digamos, casualidad, pero bueno, eso ya estoy ahí yendo para otro lado. Todo esto Claro, pero si vos justamente lleva a algo que... Perdón, ¿qué ibas a ya, si decir? vos te puedes analizar puntualmente esa película, vos tenés el personaje, el actor principal, el héroe de la película, es un personaje negro. Tenés el blanco, dueño de la casa, escondido en el sótano. Sí. Y al final el héroe es matado por un policía. Tiene esa cosa de también en algún punto termina asumiendo el papel de héroe porque es la persona más capaz, más centrada y más dispuesta a luchar para sobrevivir. Y la gran ironía, justamente, bueno, spoilers, es que después de toda la invasión zombie, muere digamos, siendo asesinado por un policía de manera casi accidentada. Claro, claro. Sí. Manera Entonces, accidentada, casi casi accidentada. volviendo ahora al cine que nos toca, Sí, yo quería decir una cosa, lo que vos dijiste de que no siempre hay un sentido, me lleva a algo que hay que hablar también, que es algo que, digamos, como fans del horror medio que no siempre estamos tan dispuestos a reconocer, pero no es casualidad que, digamos, se acusa a este género de ser banal o explotativo o poco serio. Y es que mucho de lo que nos gusta del medio es justamente la cantidad de oferta que hay de películas nada serias que disfrutamos digamos, por el morbo mismo. A ver, no es casualidad que, por ejemplo, casualmente en los 2000 Saw, o el juego del miedo, como le quieran llamar, haya tenido la popularidad que tuvo. Y esas películas se han sustentado exclusivamente porque el entretenimiento era ver cómo gente muere de maneras creativas. sí, bueno, sin ir más lejos, Hostel también tenés, También Hostel surgió en ese momento, o sea, toda la movida del famoso torture porn fue de ese claro, momento. Y aparte de la cantidad de secuelas, estamos hablando digamos, de un género en el que el sector de fans más acérrimo casi que por ósmosis cultural va a consumir cada secuela de cada cosa que haya, y esto es algo que vino con la explosión de los 80, con las nuevas franquicias que se sumieron ahí, y tenemos cosas como Halloween o Viernes 13 o ¿cómo se llaman Elm Street y todas estas películas que tienen varias secuelas, varios remakes y varias maneras de reinterpretarse hasta el absurdo de decir, por ejemplo, bueno, Halloween 1 y 2 son canon, pero todo lo demás lo vamos a ver y la octava película es una secuela de esas dos. claro. Las demás no existen. Por eso, eso también ha contribuido a justamente a esta reputación que lleva la cosa. Y para mí, el que haya una distinción entre elevado y, no sé, no elevado, también responde a que
hay como una sensación, creo que hay mucha gente que tiene como cierta sensación de culpa de decir, no, esta película de terror es buena. Como un placer Sí, culposo, por decirlo de un modo. ya, yo creo Perdón, que sí, ok. sí, Sí, no, disculpen, estaba escuchando, chicos, y no sé qué opinan. ¿No creen que es emplear el término de horror elevado o terror elevado no es un poco snob? En el lo es. sentido de que, no, en el sentido de que cuando, por ejemplo, vemos un drama, no decimos drama elevado o comedia elevada. eh, Hay distintos sustractos que uno puede mencionar acerca de las distintas clases de comedia o de drama. Este, el tema es, creo que vos apuntaste muy bien, el tema de, creo que nos sentimos, y lo digo, yo no soy creo que nos sentimos culpables por ahí de que nos guste una película de terror o que nos guste en algún sentido el horror, y por eso nos escudamos de alguna manera en decir horror elevado o terror elevado. Sí, Em, sí, eso es lo que Me quería parece que decir. es una postura, por eso justo, mira, lo estabas mencionando, y me parece que es una postura de no querer asumir de que te gustan ciertas cosas Ujú. o que te gustan ciertos extremos o ciertas películas o ciertas cuestiones bizarras o este em, tenemos variedades de cosas y a veces creo que es el hecho de no asumir de que a uno le gustan ciertas cosas. Por O sea, ejemplo, yo vivimos, personalmente sí, no estoy a favor del término placer culposo. O sea, dentro de lo que es bien, la ficción, yo no creo que exista placeres culposos porque, siendo de vuelta que es ficción, para mí no tiene ningún sentido sentir culpa por algo que te gusta o que te da placer, siempre y cuando, digamos, no cruce esa barrera moral, por decirlo de algún modo. No voy a entrar en detalles en eso, claro, pero lo que quiero decir es, a ver, por ejemplo, yo no, ¿cómo lo pongo? A ver, para dar un buen ejemplo. Um, yo no tengo, yo no tengo ninguna culpa de decir que, por ejemplo, me encanta, a ver, qué película que no es buena, que me encantan las películas de Torrente. Digamos, por ejemplo, muchos españoles que he conocido que no les gusta, que tratan de hablar mal de su propio cine, dicen que es como que tienen asumido la idea de que todas las películas son como Torrente. Y yo puedo entender por qué a mucha gente no le gustan, porque sí, porque son estas comedias crudas y sí, groseras de este personaje que es ultra anticuado, aunque es ese chiste. Pero a mí me encantan, a mí me hacen reír de manera completamente honesta y son un divertimento que no me molesta decir que me gustan. O sea, es como, por ejemplo, ahora se me ocurrió algo mejor. Es como, sí, a ver, es muy fácil burlarse de la gente que le gustan no irónicamente las películas de Adam Sandler, que son también, sí. estas comedias de Happy Gilmore de presupuesto elevado, que son básicamente el tipo filmándose en sus vacaciones y chistes de pedo, caca, culo, pis y qué sé yo. Um, es como no te da, hay gente que piensa, no puedo armarme una reputación si digo que disfruto de estas películas no irónicamente. Yo Claro. creo que, yo creo que uno tiene que, a ver, es como hay que tratar de salir de esa postura snob y decir, a ver, esto me gusta por lo que es. Puedo decir que Claro, no es bueno, como no sé, puedo decir que es correcto decir que las películas de Michael Haneke son buenas. ¿Me entienden? sí, O sea, es como eso es lo políticamente correcto de decir. Y acá pasa, Eh, acá es lo que yo veo que pasa en general, o por lo menos es lo que a mí me surge, porque algo de lo que marca mucho la movida y este resurgimiento del terror es que en los sí, 2010 pasaron dos cosas en particular. Uno, Blumhouse se hizo súper popular porque sacaron franquicias como Sinister, Insidious, El Conjuro, que El Conjuro terminó claro, creando todo un universo cinematográfico, que es el único que triunfó, aparte del de Marvel. Y aparte su modelo de negocio ha ayudado a que
que personas como Jordan Peele hagan sus dos películas que han sido súper aclamadas, que son Get Out y Us, que son consideradas como esta forma de horror elevado. Y después por el otro lado tiene lo que ya veníamos mencionando, a A24, que le ha dado pie a digamos, estos dos, digamos, ¿cómo decirlo? Estos dos talentos nuevos que son Ari Aster y Robert Eggers, porque ellos produjeron y distribuyeron The Witch, Midsommar, Hereditary y The Lighthouse. Sí. Y fuera de eso, disculpen, chicos, quería mencionar el tema de Ari Aster. En algún momento, creo que la crítica le dio con un caño, con el perdón por ahí de la utilización del término, cuando hizo Hostel. Y después... Hostel no. No, Hostel. Ay, no. No, Hostel perdón. El que vos estás diciendo es Eli Roth. Sí, perdón. Ay, no. Bueno, los estoy confundiendo, perdón. No, está bien. Borra eso. Sí, tenés razón. Claro, lo que hablaba, ya que hablamos de Blumhouse, así podemos adentrarnos a todo esto, a toda esta movida. Blumhouse en el año 2007 es cuando tiene su pequeña idea de habilitar el presupuesto para Paranormal Activity. Sí. Después la película la estrenaron en el 2009, pero bueno. Pero esa película arranca toda su producción y es como que marca el comienzo de Blumhouse junto con Insidious, que es la primera película también de James Wan. No es la primera, pero es la primera que hace con ellos. Pensé que era la primera. Mira. O sea, James Wan, si se lo quieren plantear, en algún punto es como un autor no reconocido en ese sentido, porque el tipo ha creado la mayor parte de estas franquicias y ha ayudado a avanzar el género de esa manera, más allá de lo que a uno le gusta o no, porque primero hizo Saw en los 2000, después hizo lo que había dicho, Insidious y El Conjuro, y ahora ha trabajado también, dirigió una de Rápidos y Furiosos, dirigió la de Aquaman y está por hacer la otra más, y eso, ha ayudado a avanzar el género, pero lo que tienen esas, a diferencia de las otras que estamos hablando, es que esas son películas de terror más convencionales. Han sentado, por ejemplo, tendencias, que es, por ejemplo, la vuelta un poco de los conceptos de las películas de posesión, pero también de fantasmas. Todo lo que tiene que ver con investigación paranormal, que es todo lo que es El Conjuro y cosas malditas y qué sé yo. No he entrado mucho en detalle, o sea, he visto El Conjuro, he visto Sinister, he visto Insidious, pero no he visto todas las secuelas. Sí, mira, a lo que me refería, que Blumhouse inaugura vendría a ser su época dorada de lo que va a ser el cine con esas películas que en verdad no fueron, porque Paranormal Activity es una más, como podría ser Blair Witch Project o cualquiera de esas que encuentran un footage encontrado y todo eso, así que como que no renueva el género tampoco, pero yo creo que eso le da cierto pie a que Blumhouse dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener la idea es hacer películas con un presupuesto acotado, pero con completa libertad para los creadores, ¿eh? Entonces, por ahí capaz que metemos algún golazo, no, como fue Paranormal Activity, como fue Insidious, porque si después, gracias a que James Wan hace Insidious, le da el pie para que después pueda hacer El Conjuro y crear todo el universo del Conjuro, que por así, como para tener un dato de Blumhouse, qué sé yo, podemos decir que Annabelle, la creación, que es parte del universo del Conjuro, es una película que costó 30 millones de dólares y recaudó, creo que 300 millones de dólares. O sea, si te pones a pensar, no tuvo, o sea, no va a estar, Annabelle no está entre las 10 películas más vistas del año, lejos, no está. Pero si uno se pone a recomprar las grandes superproducciones de ese mismo año, que vos tenés Star Wars, 8, ese año, costó 300 millones de hacerlo,
y recaudó 1.200 millones, pero solamente Bueno, recaudó pero cuatro veces su presupuesto, cuando Annabelle recaudó 20 veces, 30 veces su presupuesto. bueno, pero O sea, justamente el modelo de Blumhouse, si lo pensás con cuidado, no es realmente un invento de ellos. O sea, están trayendo de vuelta el viejo sistema de estudios de Hollywood en el que decían, bueno, vamos a distribuir toda esta plata en varios proyectos de distintos tamaños y el que la pega y el que no la pega porque total podemos recuperar con este o con este otro, que es algo que justamente ha desaparecido dentro de los grandes estudios por los cambios económicos, sociales y qué sé yo, que es, bueno, ustedes supongo que lo habrán notado aún más claramente, que es las películas de medio presupuesto de estudio han desaparecido casi completamente. O sea, antes tenías alguna que otra película que eran de estas que no eran del todo caras, pero tampoco eran, digamos, cosas menores que aparecían y hacían lo suyo. Más que nada películas para adultos. Películas para adultos, obviamente, me refiero a un público más duro. Y no lo que está pasando ahora, que es estos grandes estudios apuntan a una o dos super mega producciones que hagan toda la plata y después, no sé, lo que tiran a Netflix, por decirlo de algún modo. y si vos te pones a ver, yo creo que Warner le copia el sistema a Blumhouse o a A24. Pasa que A24, yo creo que hay una diferencia entre A24 y Blumhouse, que después lo podemos echar. Sí. Pero porque aparte, perdón, Blumhouse lo que tiene también es que estamos hablando de presupuestos que son algo así, y tiro un número así en general, tiran 1 o 2 millones a un proyecto, menos tal vez, y ven qué pasa. Por algo han financiado también han financiado a Shyamalan, que ha vuelto esta década, vuelto entre comillas, porque para mí no volvió, con The Visit y con Split, que son dos películas que la pegaron bastante. Hasta Split lo banco, después de ahí ya no. No, pero bueno, a lo que voy, coincido con ustedes, chicos. A lo que voy, eso sí. Warner después le copia el mismo sistema a Blumhouse y con It. Porque It sale 25 millones de dólares y recauda 800 millones de dólares a nivel mundial y vuelve y es la película de terror. Y es la película de terror más taquillera de la historia, It parte 1. Claro. Sí, claro. Eso es algo que pasó en esta década también, que es que el horror, por un lado, volvió a recuperar terreno a nivel taquilla, porque volvimos a tener estas películas, así como en mediano presupuesto, que son ultra populares, y esta encima es una película para adultos. Claro. Que eso es algo que no se da regularmente, y aparte, digamos, se volvió a ganar el favor con la crítica, con estas películas que no fueron éxitos de taquilla, pero sí fueron ganando. Hay unas que no he mencionado, pero también hay que destacar, que son The Babadook, It Follows, que son las otras dos, así, con un orden autoral y pequeñas que la pegaron. Y otra película que se suma a esta lista así de películas pequeñas que terminan dándole en la taquilla y que tienen reconocimiento es A Quiet Place de Krasinski. Eso te iba a decir, sí. Que más allá de las opiniones, porque a mí personalmente no me gusta la película, es una película de género en algún punto, porque es como ciencia ficción y terror, pero mezclado con este drama familiar, que terminó siendo un éxito total. Y una de las cosas que generó prensa es que Krasinski hablaba de que su inspiración para hacer la película no eran películas necesariamente de terror, sino cosas más tiradas para otros lados. Sí, mirá, si vos te pones a ver el gran, o sea, cómo va avanzando durante que empieza la década el cine de terror y va comiendo espacio y se va posicionando en la taquilla, Warner copiando la fórmula de Blumhouse. Blumhouse cada vez es un pulpo ya que abarcando todo, ya hace cosas con J.J. Abrams, ya hace cosas con Bad Robot, ya tiene todo. Y el año 2017 Get Out es nominada al Oscar. Y yo creo que ahí, no sé hace cuánto que no había una película de terror, no estaba en los Oscars, no sé si era creo que no ocurre desde el Sexto Sentido, casualmente. Claro,
Y bueno, y encima ese año gana The Shape of Water. eh, que Dentro de todo, es no es una una película de película terror, pero una película de de género, de, no género. sé, de monstruos, o sea. Sí, Sí, de, sí, de género monstruo que en sí hace un homenaje a los musicales de Hollywood y a esa época de Hollywood. Sí, Este, ah, pe- que también fue raro que ganara ese año, no raro, pero viste cuando decís, parece que los gustos no, por ahí de Hollywood o de las productoras van hacia esos lugares y bueno, o este, sea, era la película sí, menos pensada, nunca me he imaginado exacto. que ese año gane esa película. Había películas, ese año había películas, pero absolutamente brillantes, brillantes. de Había 2000. Discúlpame, Get Out ese año gana el guión, ¿no? O yo estoy el guion mal. original, sí, Sí, el guion Gana el original. pero, guión original, que realmente pero es muy buena. justamente es una película que es una locura. Qué bien que la hizo, porque es una película relativamente pequeña, de vuelta, Sí, dirigida por un director primerizo que ha hecho su carrera en comedia. Y esa película tiene cosas cómicas, pero lo que quiero decir es, sí, no te esperás que, digamos, Peele, de Key and Peele, haga una película de terror. Y aparte la película es particular, a ver, es también una película de género, si lo planteas de algún modo, pero sí, digamos, se atreve a ir por un comentario social que tal vez no es el más refinado ni el más, digamos, profundo, aunque se pueden hacer lecturas, sí. pero es muy atrevido, al mismo tiempo tiene digamos, tiene matices, o sea, no recaen, no sé, tipo gente negra buena, gente blanca mala, por decirlo de un Claro, modo. Um, y aparte es una película muy entretenida, gustosa, y yo creo que destaca más por el guión, salvo algunas pequeñas cosas, que por la dirección, pero eso se puede perdonar para una primera película. Sí, pero si vos te exacto. pones a ver, ese año había películas como Los Tres Anuncios para un Crimen, Dunkerque y Lilo Fantasma. O sea, era Sí, imposible, no, peliculones, era imposible, sí. película en ese año. Era Que imposible 2017 pegarle fue la un forma muy del buen agua ese año. año. ¿Cómo? Que 2017 fue un muy buen año para el cine de Claro, terror. o Sí, sea, sí, en el cine fue pero, impresionante. Sí, o sea, yo pero me agarro no a puede que ser Blade mejor, o Runner sea, pero 2049 tendría que haber ganado, pero bueno. ¿cuál? ¿Cuál? Blade Runner 2049 tendría que haber ganado, pero bueno. Ah, bueno, no, pero no está ni Ah, nominada. no, Sí, por bueno, eso. exacto, ahí está el crimen. O sea, Claro, bueno. no Este, puedes agarrar la mejor película de 2017 y solo darle una nominación a efectos especiales. O sea, por suerte le dieron el premio a Dickens, que se lo merecía desde hace cuánto, 40 años. Sí. más o Bueno, menos, a ver, a mí más sí o me menos. parece brillante, a mí sí me parece brillante Blade Runner 2049, pero bueno, no, o sea, la forma del agua no puede haber ganado ese año, o sea, es O absolutamente sea, imposible. sí, o sea, seguimos de acuerdo en que al final del día premiar obras de arte es una cosa completamente arbitraria y absurda. Totalmente, y tienen que ver también con lobbies y con el trabajo que hagan las producciones para imponer una película. A veces no, te digo, en definitiva, no, es bastante arbitrario los premios en general. A veces hay películas que ni figuran y vos decís, y son pequeñas joyitas y vos decís, pero ¿y esto? ¿Por qué no se le dio por ahí la relevancia que requería? Sí, sí, es un tópico para anotar para otro día, pero Sí, es cierto. O sea, a ver, estamos hablando de los Óscares, una institución que, por un sí. lado, es transmitida por ABC, de la cual Disney es dueña, y en 2015 se autopremiaron intensamente, presentado por Bossy Woody. Bossy Woody, sí. Sí, O sea, al final del día vemos los Óscares por puro deporte, no por otra cosa. O sea, seguramente, sí, yo lo veo de esa manera. Bueno, volviendo a, sí, a nuestro tópico general, algo importante también para tener en cuenta es que las películas de terror, ya como van creciendo en su popularidad, hay un dato
que me gustaría remarcar, que me parece bastante bueno, que es que hasta el año 2000 no se hacían más de 200 películas de terror por año. O sea, no, el número no superaba los 200, donde recién en el 2000 empieza a haber un pequeño crecimiento de más producciones, llegamos hasta el año 2010 con 600 películas de terror por año. Ahora, en el Es año 2000, impresionante. y en el año 2016, o sea, solamente 4 años después de que empieza la nueva era de terror esta que estábamos hablando, en el 2016 ya se hacían 1100 películas de terror por año. Sí. No tengo más datos más Increíble. cerca, hasta 2018-2019, pero hasta el 2016 se hacían 1200 películas por año. O sea, el género se ve que, o sea, también es un negocio económico, también va de esa mano, va de la mano esa de que yo gasto 2 pesos con 50, la película, para que la película sea rentable, tiene que recaudar mínimamente 4 veces más de lo que de lo que cuesta Y hacerlo. aparte, Claro. no tenés por qué contratar a estrellas, no tenés por qué contratar a una gran publicidad. Si la pegás con un presupuesto pequeño, con una buena campaña de boca en boca, la película Sí, mueve. y un buen guión, porque Bueno, pero justamente ahí se juega un poco más, porque de vuelta, el horror, como había dicho antes, tiene ese costado de baja calidad, explotativo, morboso, que a todos nos sí, divierte, sí. y vamos a verlo justamente porque es de mala calidad, pero ¿cómo lo pongo? El medio no, el género en Occidente, y por lo menos en lo que es la escena estadounidense, tuvo un periodo de crisis existencial en los 90 y en los 2000. Lo recordamos más que nada porque a los 90 tuvieron, cada década tuvo películas geniales, pero en los 90 estuvieron Sí. marcados por el agotamiento, digamos, de la fórmula de sacar secuela tras secuela tras secuela, y no es casualidad que, entre otras cosas, es la década en la que apareció Scream, Tal cual. cuyas secuelas se dieron también como una respuesta irónica a eso, pero bueno. Y aparte, en ese periodo de transición al milenio, con esta crisis que se estaba dando de remakes interminables, de secuelas y de falta de nuevas franquicias que la peguen, se da la ola del horror asiático, capitaneada por Japón. Y, a ver, yo no sé ustedes, pero yo me acuerdo que en los 2000 todavía, digamos, circulaba por ahí esa idea de no, las películas occidentales son una mierda, las películas asiáticas son las películas de terror buenas. Sí, y Esas son encima las también Es que estaba la nueva ola de cine de terror francés también en el año 2000. Sí, pero eso, Claro. el extremismo francés estaba como más restringido a los cinéfilos. O sea, en términos generales, estas películas de terror japonesas que después tuvieron sus remakes en Estados Unidos, que eran tipo La Maldición, Ju-on o Ringo, sí, que después que fue la segunda, sí. estas tuvieron un éxito enorme y han marcado a nivel cultural. Pero estas películas, estas franquicias después tuvieron su decadencia porque terminaron cayendo en la misma trampa de secuela tras secuela, a tal punto que estas dos franquicias que estamos hablando, The Grudge y La Llamada, o Rings, como La le quieran llamada, decir, sí. han llegado a la autoparodia de hacer una película como Sadako versus Kayako, en que tenés a la piba de cada franquicia peleando una contra la otra. Ese es el problema cuando se pierde el eje de lo que se quiere contar o de lo que se quiere decir a través de las secuelas o de las precuelas, porque siguen surgiendo. El tema es que cuando pierden el rumbo se terminan tornando hasta graciosas y hasta uno las va a ver y las termina viendo como diciendo, bueno, vamos a reírnos un rato, y realmente ya ni siquiera causan miedo. Es lo que pasa casualmente con todas estas franquicias de los 80. La mayoría Exacto. de los casos, salvo algunos en particular, se puede apreciar mucho la primera película o las primeras dos, pero las que vienen después son de calidad variable. O sea, por ejemplo, para mí, digamos, de las que son de las películas de Freddy, la original es una buena película por sí sola, y de la Sí. secuela solo la tercera es la única. La segunda tiene su lugar, la tercera está ahí y el resto son opcionales. Viernes 13 es una franquicia que no entiendo por qué
es tan popular como es, porque he visto las 12 películas y ninguna es ni siquiera tan mala que es buena para mí. Tienen sus momentos, o sea, la de Sí, Jason toma Manhattan y le arranca la cabeza al pibe dándole de una piña y ves cómo vuela hasta el tacho de basura, eso es excelente, pero el resto de la película es aburridísima. Sí. Ahora, Pues, de toda esta sí, resaca, bueno, tuvimos en la segunda mitad de los 2000 este surgimiento con, por un lado, la aparición de Actividad Paranormal, aunque sea bien para el final, y me atrevo a decir sí. también que lo que planteó la llegada de este concepto de horror elevado fue que apareció la película esta sueca de Thomas Alfredson, Let the Right One In, que apareció también en el momento justo para influenciar a muchos, por lo menos a los directores que luego pasarían a hacer estas películas de culto que vinieron en esta década, porque Robert Eggers y Ari Aster han mencionado ser influenciados específicamente por esa. es buena la adaptación yankee de Let the Right One In, ¿no? Es buena No tengo idea, o sea, es buena. Tampoco yo. sé que la dirigió Matt Reeves, que es un director bastante decente y que sale Chloe Moretz, pero Yo las vi a las dos y bueno, obviamente la original es muy excelente, es una película favorita, pero la vi con muy desconfiado a la versión yankee y no, es verdad que muy bien resuelta, muy bien. Es más, creo que había hasta un punto el, el tema del tutor de ella, cómo lo resuelven, está mejor resuelto en la yankee, está mejor resuelto que en la sueca, creo encima, creo que está mejor resuelto. Eh, y, y bueno, y Auge, vos que tenés así algunas joyitas así para James Wan o algo para, ¿viste últimamente? No, últimamente no vi. Te digo, de terror, y por ahí no sé si aplica bien al al horror elevado. Me han gustado mucho las películas de Gustavo Hernández. No sé si ustedes vieron Dios Local, es una película uruguaya. Es muy buena, es muy No. buena. Es acerca de una banda de rock y lo que le pasa. Lo mismo que No Dormirás. Ahora yo sé que está últimamente, creo que este año empezó a hacer una que se llama Virus, justamente iniciado antes de la pandemia. Pero bueno, No Dormirás, a mí me gustó muchísimo. Está filmada dentro de lo que es un hospital psiquiátrico y, Ah, sí, ya sé cuál y es. es el experimento de un grupo de actrices con una directora que, bueno, es muy buena película. Creo que va por el lado, va, mm, va el terror, o en esos casos, en esas películas, va por lo que uno no conoce. Están muy buenas. Últimamente te Después digo, tenés no he visto nada. La que la tengo para uruguaya, ver, la uruguaya que claro, es la casa muda. La Casa Muda, sí. exacto, que después tuvo la remake americana de No la Silent vi. House, No la que pueden también hacer. es muy buena. Hay una anécdota sobre eso que los yankees compran los derechos todo para hacer la casa muda. Bueno, le comentamos a la gente, la casa muda tiene la Una particularidad que es película una uruguaya, sí. uruguaya, que es Sí, una sola toma de un padre exactamente. y una hija que van a ser de cuidadores de una casa en medio del campo. Em, y los yankees compraron los derechos para hacer esa película y no había manera, no lo podían hacer, no tuvieron que contratar al director para que sea como un asistente para que pueda filmar la película en una sola toma. No podían, no sabían cómo hacerla, a veces tenían muchos problemas técnicos, a pesar de que uno se imaginara cualquier cosa de lo que los yankees tienen, la tecnología, no, Claro. bueno, tuvieron que tener asistencia del director uruguayo, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero bueno, una gran Gustavo película. Hernández. Gustavo Gustavo Hernández. Hernández es el director. Bien, bien, bien. Así Sí. que, Este, bueno, y Tommy, o Eugenio, para ustedes dos, le hago una sí, pregunta. Sí. Eh, es como que si nosotros tomamos Blumhouse y tomamos A24,
y decimos, Blumhouse está como los directores más emblemáticos de ello, sería James Wan con Insidious y todo eso. Y por el otro lado, Y Jordan Peele. Jordan Sí. Peele. Ahora, Jordan si lo, vamos Peele. si lo vamos a A24, tenemos otro tipo de cine donde tenemos Robert Eggers con The Witch o Ari Aster con El Hereditario y bueno, y todos sus cosas. Sí. Sí. Yo creo que hay es muy marcada hablando así, el nivel cinematográfico de uno hacia el otro. Sí, sí. Calidad, Sí, ¿no? sí, A puede ser. la hora de dirección, fotografía, no sé, música, desarrollo de personajes. Yo digo que lo de Blumhouse no esté bien hecho eso, sino que lo veo con un poco más a Robert Ever, lo veo con mucho más detenimiento sobre los personajes, no sé. O sea que eso me Sí, lo parece que a mí. pasa es que Sí, puede ser. lo que pasa para mí es que alguien como por decirlo de un modo, James Wan, tiene el tema de que no lo puedes encasillar dentro de los tropos típicos de un director autoral, porque por un lado no tiene una dirección un estilo tan marcado, sino que tiene el hecho de que es un tipo bastante versátil y que aparte maneja varias ramas, no solo la dirección, también escribe, también produce, también filma, y aparte no ha trabajado solo en horror, sino también que ha hecho otras cosas. Tiene sus marcas, a ver, autorales, como el hecho de que tiene una obsesión enorme por los muñecos y los títeres y cosas así. Alguna razón le da mucho miedo a él, por lo que veo. Pero después, alguien como Eggers, o Aster, o Peele, o incluso me atrevo a decir también, a ver, David Robert Mitchell de It Follows, o Jennifer Kent, que hizo The Babadook y ¿cómo se llama? The Nightingale. Todos ellos lo que tienen es que tienen un estilo, cada uno de ellos tiene un estilo muy marcado, a veces muy en tu cara, otras veces más sutil, pero todos tienen una manera propia de hacerlos. Alguien como, por ejemplo, yo me atrevo a decir Jordan Peele, ya tiene como unas obsesiones estéticas muy particulares. O sea, Get Out y Us arrancan de la misma manera, con música a coro, con un plano secuencia, haciendo un zoom, digamos, haciendo un zoom de una imagen a una más grande, con el mismo tipo de títulos. Eggers tiene que sus dos películas son películas de época, en la que se concentra muchísimo en recrear el lugar y el tono lo mejor posible a algo realista. Aster tiene el hecho de que se concentra mucho en ese drama pequeño a escala, humano, Sí. atravesado por la muerte, y también algunas cosas de estéticas también relacionadas a cuántos planos largos que hace, cuánto silencio Bueno, que mete. y también está, esa diferencia no solamente está en esa parte, sino que eso después repercute en la taquilla, porque no vende lo mismo A24 que lo que vende Blumhouse, ¿no? Y para mí es por el hecho de que no han sabido vender bien sus películas. Porque dentro de estas películas también están otras de otras personas que no los puse como autores porque o no tienen, o solo tienen una película de terror, o no tienen tantas películas encima, que son que es por ejemplo Trey Edward Schultz, que ha sacado sus 3 películas por A24. Y It Comes at Night es un claro ejemplo de una película que podría clasificarse como una de estas de horror elevado, pero que fue traicionada por su propia campaña de marketing, porque si uno ve los trailers y la publicidad, tanto de esta como por ejemplo The Witch, se ven como películas de terror convencionales, pero y para mí funcionan como lo que son, pero mucha gente en general vio la publicidad, después vio la película y se dio cuenta que iba por un lado completamente distinto a lo que estaban esperando, y no los puedo culpar por decir, no, esta película es una mierda, no me gusta, no da miedo, no pasa nada, qué sé yo. A mí me pasó eso con una de este movimiento que es Raw, de Julia Ducorno, creo que se dice, es francesa, no sé cómo se pronuncia su nombre, Sí. que la vi por Netflix. Yo les conté esta anécdota y creo que está grabada en un podcast, pero lo hago corta. Vi en la descripción, se estaba hablando porque era una de estas que circuló en festivales y decían, oh, la gente se desmayó, vomitó, se fueron de la sala. Vi la descripción que hablaba de esta piba que descubre que es caníbal y no puede parar de comer carne,
y pensé, perfecto, es una de estas basofias ultra explotativas que me encantan, pero no, es una película en la que ni siquiera hay tanto despliegue de violencia bruta, es como una cosa más complicada. Yo me atrevo a decir que es más como un drama que una película de terror. Sí. Y obviamente me sentí engañado. Me dije, yo creí, a mí me dijeron que iban a darme esto y me dieron otra cosa. Y me dejó una mala impresión. No la he visto desde entonces, tal vez si la vuelvo a ver pienso que será mejor, pero Tiene un mensaje, pero esa película tiene un mensaje feminista bastante fuerte. La directora sí, sí, va a poner punta con el tema del mensaje feminista, sobre el tema de la sociedad, la opresión, cuáles son las cosas desde el comienzo de la película, donde ella es vegana completamente, 100%, y llega al colegio y la iniciación era comer carne. O sea, ya desde el vamos es una directora mostrando cuáles son las cosas de la sociedad que impone la sociedad y cómo ella empieza a rebelarse ante cada una de las cosas, ante esas cosas. sí, Tiene una pero lectura, creo que esto es lo que tiene este cine de terror nuevo, que está, a diferencia del cine de terror de antes, que debe tener sus excepciones, por supuesto, pero yo creo que este cine de terror deliberadamente están ciertos mensajes políticos sobre género, sobre, no sé, racismo, economía, o sea, hay de todo, o sea, pero está deliberadamente puesto, o sea, los directores ya no tienen, no dicen, no era mi idea, no sabía, o sí, calla, quedó así, puede ser, pero no, ahora directamente es deliberado, o sea, ponen el mensaje, está el mensaje ahí. sí, hay un intento de usar, digamos, el género y los tropos del género para poder ir un poco más allá. Y obviamente Claro. no se puede decir en algunas funciona mejor que en otras, es más deliberado en una que en otra. Cada quien le llegará del modo que le llegará, pero, pero lo que es curioso es que está ocurriendo tanto en las que son más mainstream como en estas que son más independientes. O sea, hay un interés hay una renovación que se dio y la verdad que está bueno que se le esté prestando más atención, aún si tenemos que comernos, que todavía se lo piense como no, estas son las buenas, ¿viste? Es como... Claro. Bueno, y para decir así como decimos, no quiero dejar las grandes figuras nuevas, estas que voy a decir por ahí, no pusimos películas de ellos o no hablamos de películas de ellos. Yo lo que... Sí, por Bueno, ejemplo, a ver, no podemos dejar de hablar Bueno, de David Cosmato Robert para mí Mitchell. creo que va a ser, vamos a tener que empezar a ver su cine. Yo creo Sí, que sí, tuvo justamente en el 2010, más allá del arcoíris, Beyond the Black Rainbow, que más, hasta Tarantino creo que la puso en su top 10 de ese año, del año 2010 creo que la puso. esa Está sí que es una totalmente película basada. obtusa. Sí, esa Sí. película, la verdad que, no sé, te juro, la tuve que ver en dos partes porque es compleja. Sí, Y después, completamente bueno, su diferente última a película Mandy fue en ese sentido. Mandy, no, Mandy es otra cosa. Sí, sí. Mm, No de eso, pero bueno, tiene que sí. ver con... Yo no hablé justamente no puse a Cosmatos acá a propósito de vuelta, porque quise centrarme en estas. A ver, yo agarré un puñado de artículos que encontré a lo largo de estos años que hablaban mucho de estos temas y hice una lista de cuáles eran los que más mencionaban. Y estas son las películas que más salen. Sí, totalmente. No agregué a Cosmatos, no a Ducorno, ni a Trey Edward Schultz por esto, porque en sus películas no figuran tanto en eso, pero definitivamente. O sea, y aparte, una Bueno, cosa que va a colación de eso es que todo este movimiento es muy, salvo por excepciones como Kent o One, o hasta cierto sentido Andy Muschietti, es un movimiento predominantemente estadounidense. Así que, bueno, supongo que ahí te doy pie para que presentes lo que estaba por decir. bien. Bueno, justamente ya que estamos hablando de estas cuestiones, ya estamos
el costado ya del género y lo estamos yendo, creo que ya quedó bastante sobre explicado el tema de las películas del 2010, las películas del nuevo cine de terror este que estamos hablando. Ahora quiero que seamos un poco más específicos y quiero que salgamos de lo que vendría a ser el habla inglesa y tratemos de concentrarnos, eh, no sé, a través de recomendaciones, no sé, de Euge o a través de Tommy tuya, o yo tengo algo anotado acá para recomendar. Seguramente ninguno de los tres sabe qué va a recomendar cada uno, pero yo estoy seguro que no vamos a caer muy lejos y seguramente nos iremos a pisar en las recomendaciones que tengamos ahora. Pero la idea Sí. que habíamos tenido con los chicos antes de empezar el podcast era recomendar al último esto, porque todas estas películas, más probable que todo el mundo las haya visto. Quiero recomendar tres películas de habla no inglesa de terror del año 2010 en adelante, consideradas el nuevo cine de terror. Así O no que, hegemónicas. no, O exactamente. sea, idealmente yo lo que planteé es, ya que este es un movimiento tan fuertemente estadounidense, me dije, recomendemos películas que no sean estadounidenses o canadienses. En un principio me mandé por decir ninguna película de una potencia de cine, pero me di cuenta que estaba excluyendo a prácticamente todos los países que producen cine. O sea, Claro. no podría recomendar ninguna de las películas que tengo ahora, pero bueno, justamente quiero aclarar eso porque, a ver, en términos generales, hegemónico es exclusivamente Hollywood, porque es lo que más pregnancia y impacto tiene en el mundo, pero no excluimos películas en inglés, nada más las excluimos si son de Estados Unidos o de Canadá. Bien. No sé si querés empezar vos, Tommy, tenés Bueno, tres dale, ahí. ya que estamos, bueno, yo tengo una, arrancamos casualmente de 2010 para empezar, que es esta película Troll Jägeren o Troll Hunter. Esta es una película de tipo metraje encontrado, es noruega, es de André Ubredal, que dirigió The Autopsy of Jane Doe y otras películas. Y el título mismo lo dice, es sobre un equipo universitario que está filmando un documental y no es spoiler lo que voy a decir porque ocurre en los primeros 15 minutos de la película. Se encuentran con un hombre eh, que es como un agente secreto del gobierno que se dedica a, eh, a cazar trolls y mantener la población de trolls de Noruega ordenada. Sí. Ahora, digo esto y digo, esto no es una película de terror, ¿qué es? Es una película de fantasía. Y sí, es un poco fantasía en el sentido de que, a ver, es más lo que diría tal vez realismo mágico. Quien quiera corregirme me corrija con eso, pero porque los trolls existen en este mundo, pero son un secreto del gobierno y justamente este cazador decide dejarle a este grupo filmar lo que hace porque quiere cambiar su situación, porque es como un trabajador ilegal que está haciendo el laburo sucio del gobierno y no le pagan bien y qué sé yo. Y es una película muy buena porque es un ejemplo perfecto de una película de metraje encontrado, no solo bien hecha, pero sino bien hecha con un presupuesto medio. Bien. Cualquiera que la vea me va a decir, pero los trolls se ven re mal, Claro. el CGI está re viejo. Y sí, a ver, no es el mejor CGI, no son los mejores efectos prácticos tampoco, pero funciona para lo que es y estás dispuesto a suspender tu incredulidad. Y la película tiene unos momentos muy, pero muy intensos. O sea, está la calma del día cuando se están preparando para irse al bosque o a la montaña de noche. Y después están los momentos de noche en los que tienen que ver si va a haber un troll, dónde va a haber, y toda la situación es extremadamente tensa. Se siente muy real en ese sentido. Y hay un trasfondo también de por qué ocurre lo que ocurre, que es también un poco más siniestro. Y ni hablar que, digamos, la naturaleza de Noruega, con ese tono tan gris y todo tan oscuro, le da mucho más sabor, por decirlo de un modo. Así Bien. que, si no la vieron, recomendada. Ahora, Esa es la no sé primera. si quieren ir rotando o sigo yo con mis Eh, recomendaciones. sí, vos, Euge. Dale. Mira, lo que iba a recomendar, ya la mencioné, a mí me gustó muchísimo y es del, espérate, es del, no me acuerdo si es del 2014, no del 2010,
que es Dios Local, que es de Gustavo Hernández, y es acerca de un grupo de rock que pretende grabar un disco de 3 temas a modo de ópera y demás, y se internan ahí en un lugar donde hay grutas que eligen como escenario, y y bueno, básicamente está el tema del encierro de los temores, de las culpas, de los temas traumáticos de las vidas de cada uno de los protagonistas. Y bueno, en la película se cuenta en 3 capítulos convergentes que van unidos todo por el ritmo de los temas del disco de la banda protagonista. La verdad es muy interesante, hay bastantes sobresaltos en toda la película, y bueno, de hecho participó en el Festival de Sitges en el 2014, y bueno, realmente es muy muy buena. Más allá de que, bueno, es del mismo director de La Casa Muda que ya veníamos hablando hoy, y realmente es muy interesante, y en 70 y pico, 80 minutos de que dura la película, la verdad, es muy entretenida y da miedo, realmente, y tiene buena música aparte. Bien, bien. Buenísimo. Es uruguaya, perdón que no comenté, pero es uruguaya. Bueno, Yo vamos a voy a empezar recomendando Una chica que regresa sola a casa de noche. A Girl's Walk Home Alone at Night. Una película iraní del año 2014, filmada en blanco y negro, dirigida por Ana Lili Animpur, no sé si se pronunciará exactamente así su apellido. La película es una mezcla de género, nuevamente, tiene mucho western. El blanco y negro creo que le da un toque yo podría decir que el blanco y negro, que está filmada toda la película en blanco y negro, tiene una unión, hace que la película, los géneros se unifiquen, porque es una película de terror, es un drama y es un western. Y la película, como decía yo anteriormente, este nuevo cine, acá, Ana Lili, su directora, tiene un mensaje feminista nuevamente bien marcado sobre justamente esas caminatas a la noche sola. Y deja muy en claro el tema de los depredadores, como bueno, acá ella es vampiro. Solamente con ver el póster ya, bueno, ya saben, ya no estoy haciendo spoiler nada, ella es un vampiro. Me parece una película, creo que con la quiero recomendar porque me parece que tiene tantas capas de lectura, justamente por un tema de género actual, visibilizando toda esa parte, pero a su vez funcionando muy bien como película de terror, con gore, con mucho gore, con escenas bien bizarras, ultra bizarras, y, y una estética hermosa, una música muy, muy, muy buena, con jazz, y con un estilo, no sé, no sabría cómo decirle, con un cine con mucho tacto europeo, con, no sé, con una calidad cinematográfica, buen gusto. sí, me gustó muchísimo, muy disfrutado la película, y en varios niveles, ¿no? O sea, no solamente a nivel de terror, sino a nivel de mensaje y a nivel de fotografía, música y todo. O sea, muy recomendable. Bien, bien. Bueno, Tommy, ¿cómo sería la segunda tuya? La segunda mía es una película de 2014 y esta es Housebound, que es una comedia de terror kiwi, que ese es otro tópico que me quiero reservar para que un día hablemos de las comedias de terror neozelandesas. Y Sí. esta está dirigida por un segundito. Es un director novato, pero no ha hecho mucho más aparte de esta. Esta es de
de Gerard Johnstone, ¿sí? Y la película se trata de Kylie, que es una delincuente drogadicta que en un robo fallido termina siendo sentenciada a prisión domiciliaria, que tiene que cumplir en la casa de su mamá, con quien no se lleva del todo bien. Y es una casa antigua en medio del campo, en la ruta de las costas gemelas, o sea que es bien al norte, en una zona bastante aislada de Nueva Zelanda. Y al ser una casa antigua y casi muy grande para apenas 3 personas, Kylie empieza a notar en medio de su aburrimiento cosas extrañas que ocurren. Y sí, no voy a decir mucho más, sí, es un poco una película de casa embrujada, pero si tienes alguna duda respecto a lo que es comedia de terror, tengo que decirlo, depende para quién sea. A esta película me resulta extremadamente graciosa. No tiene... Su terror es bastante más convencional en el sentido que está un poco tirado para los jumpscares, muchos efectos musicales con cuerdas y genera tensión, caminar entre la oscuridad, pero todo tiene un aire tan extraño y bizarro y mezclado también con los chistes y con los momentos tensos, que la hace, por lo menos para mí, muy disfrutable. Esta es como un poco más personal porque definitivamente apela muchísimo a mi propio sentido del humor, que es más difícil, que me resulta muy difícil de explicar, y tal vez haya quienes o la encuentren simplemente un poco graciosa o les dé miedo, y es algo medio difícil de clasificar. Pero yo la recomiendo porque me parece una película bastante subestimada. No la veo salir mucho dentro de las nombradas así de los 2010 como buenas. Ni siquiera, creo que también en parte porque justo salió en el mismo año que salió What We Do in the Shadows, que es que la comedia de Taika Waititi de vampiros, sí, que también es excelente. Pero sí, denle un poco de amor a esta porque se lo merece, por favor. Bien. La tendré en cuenta. Sí. Bien. Euge, ¿algo más? Mira, saqué del Arcón, se van a reír un poco, una película que me había gustado mucho, que también es más bien un terror psicológico, por ahí no es típicamente de terror, sino es una variante, que es una película española dirigida por Guillermo Morales, Los ojos de Julia, con Belén Rueda. Creo que la deben de haber visto casi todo el mundo. Calculo que es raro el que no la haya visto porque es una película que tuvo bastante prensa y que se dio bastante tiempo en el cine. Y bueno, es una mujer que sufre una enfermedad degenerativa y que la está dejando ciega. Básicamente, tampoco voy a contar nada con spoiler, es un día la hermana de ella, que también padece el mismo tipo de enfermedad, aparece muerta. Muchos dicen es un suicidio, pero bueno, a ella se le pone que no y bueno, como se niega a aceptar la idea del suicidio, empieza a investigar el posible asesinato de su hermana. Si bien es más tirando al thriller, el tema de lo visual, el tema de los ojos, el tema de lo que uno puede decir el terror ciego, eh, qué sé yo, por ahí no es tan original, pero el tema es el hecho de lo que sufre esta mujer y bueno, y por ahí, como les digo, no es muy original utilizar el tema de la ceguera dentro de una película de terror, pero bueno, es interesante para verla, no será gran cosa, pero es así como ustedes me pidieron que buscara por ahí películas que no fueran americanas o de habla inglesa, digo, bueno, vayamos con una película española que tuvo su momento de taquilla y que, bueno, fue vista por bastante gente. Así que, bueno, mi Bueno, recomendación es a Los ojos de Julia. Sí, o sea, cuando uno habla de ceguera es como lo primero que piensa es en The Eye, la película esta Ay, hongkonesa. tenés razón, tenés Pero, razón. pero esta es una película, la que vos decís es una película en la que la mujer va perdiendo la vista, y en cambio The Eye es Claro. una mujer ciega que recupera la vista por un trasplante.
Exacto. Ay, Claro. sí, ya sé. Sí, ya recuerdo cuál es. Tiene un Sí. remake yankee con Jessica Alba. Sí, Ah, sí, tenés razón. malísimo. Tenés razón. Sí, ya sé. Sí. Ya sé porque la vi también, sí. Sí. Otro clásico así de asiático de los 2000. Sí. Bueno, yo voy a recomendar, yo voy a ver como segunda película, una película argentina, una película argentina de uno de mis directores preferidos del género y más siendo argentino, Sudor Frío. Oh, sí, sí, sí. Sudor Frío en la película de Adrián García Bogliano. eh, él nació en España, pero es de padres argentinos. Volvió, se fue en la época de la dictadura, los padres, y bueno, 19 años después vuelve, estudia la carrera de cine bueno, en La Plata, y con los amigos hace su primera película, que Habitación para Turistas, que nunca fue estrenada en Argentina. Esa película fue estrenada en festivales de Nueva York, en un montón de lados. Eso fue súper reconocida. Yo la vi la película, bastante buena. Bueno, ahí fue en realidad mi ingreso a su cinefilia, a su filmografía, y después lo empecé a seguir, y bueno, vi sus películas, me parecen muy, muy, muy interesantes. Aparte, él no solamente es director, sino también que es guionista, es editor, productor, hace un montón de cosas. Em, todavía no vi, creo que vi casi todas, me debe estar faltando Penumbra, creo que eh, la tengo que estar faltando, pero después todas las demás las vi. Bueno, volviendo a esta película, Sudor Frío, es la historia de una chica que desaparece y su novio y la mejor amiga de la chica la empiezan a buscar, empieza toda una investigación, todo, y rastreando, aparece una casa misteriosa donde supuestamente podría estar ella, empieza una investigación policial, todo, y, y bueno, hay dos personajes súper bizarros que son dos viejos eh, que eran soldados de la dictadura, que eran generales, tenientes, no me acuerdo qué eran en este momento, pero tenían que ver con la dictadura y es como que me imagino que Adrián debe haber tratado de hacer un poco de mezcla todo la historia de los padres y la huida y después volver y, y reivindicar un poco todo eso. La verdad que la película es tremenda, hay toda una película de secuestro, tortura, desapariciones, todo, la verdad que un mensaje muy, muy, muy fuerte eh, con una actualidad en ese momento, bueno, la película del 2010, en ese momento, ¿no? Así que creo que es súper recomendable. eh, y después, bueno, nada, o sea, Vietnam, porque la verdad que es muy bueno. Sí, esa agarró un poco de la ola esta del torture porn también. Así que tiene Sí, mucho de eso o de Hostel, pero va por otro lado y yo tuve la suerte esa de verla en el Común. Así que, ah, pero Uy, qué proyectada aparte bien. proyectada en Fílmico y la verdad que fue muy divertido. No me esperaba que fuese lo que termina siendo, pero bueno. claro, exactamente, sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, Am, vale mucho la pena. bueno, sí, yo tenía como última, estuve barajando tres y definitivamente quería meter una latinoamericana, pero viendo que por suerte ya hay una buena cantidad de películas hispanohablantes en las recomendaciones am, y la que quería poner no era, ya era bastante más conocida. Voy a ir por otra que tal vez es conocida para los círculos pero de cine, pero no para el público general y es un tanto similar a Trollhunter en cuanto que se podría interpretar que es como un metraje encontrado, que es One Cut of the Dead o Camero Todomerona, que es esta película Ya, japonesa que como bien dice el título es básicamente otra película de zombies. Y lo es, sí, pero no voy a mencionar mucho de esta, más allá de que um,
lo que hay que tener en cuenta para verla, porque si escuchaste hablar de esta, muchos te van a decir, no, es una película que no es lo que parece, no escuches nada, no veas spoilers. Sí, yo me agarro de eso también. Lo único que quiero decir al respecto es que es una película de zombies y que sigas mirando después de los créditos. Todo lo demás, si te lo digo, va a arruinar un poco el impacto. Um, pero es una película que creo que todo el mundo puede apreciar, pero la puede apreciar aún más a alguien que esté interesado en lo que es el proceso de hacer películas. Y es muy divertida, es muy entretenida, tiene un tono bastante ligero, pero comprometido. Así que eso. Vean esta. Michiro Ueda, el director, es un tipo que está ahora apareciendo y la verdad que espero que siga haciendo más películas. ¿Miraste disculpa, ya que te sumo a eso, ¿miraste el corto? O, ¿El corto? hay un corto que hizo Veda después. No tengo idea. Solo vi esta. Bueno, hay un corto que se llama One Cut of the Dead Mission Remote. Se llama. Igual se llama One Cut of the Dead Mission Remote. Es de 2020 la película. En realidad es un corto, no una película. Dura 26 minutos. Es un delirio, pero absoluto. O sea, la verdad que no puedo creer. O sea, se filmó en pandemia. En medio de la Sí. pandemia. Ay, no te puedo creer. Claro, sí. O sea, pero escuchá, la filmaron en el medio de la pandemia, pero sin salir de sus casas, ¿no? Bueno, O sea, sí, ya han aparecido unas películas así ahora. O sea, si con esto ya se pueden dar una idea de qué tipo de cine es el que hace este tipo y qué tipo de película va a ser One Cut of the Dead, con todo lo que ya dije. así que bueno. Euge, ¿tenés una tercera? Mira, Para y la recomendar? última, la tercera, mira, no sé, de casualidad pensé, yo digo, ya me veo que me voy a pisar con alguno de los chicos que va a elegir la misma. Elegí una película argentina que se llama Ataúd Blanco, que mezcla varios géneros. Te digo, la crítica en su momento, las críticas fue muy variada. Quienes dijeron que es una buena película, otra dice que le faltan un montón de cosas y que tiene flojos ciertos piolines, se ven en la historia. Bueno, mezcla el thriller, mezcla secta, mezcla de todo un poco, la desaparición de una hija, una mujer que va viajando en la ruta y que de golpe su hija desaparece, y bueno, y hay un tema para poder rescatarla ahí, hay rituales satánicos, hay un montón de cosas. Lo que me había llamado la atención, que era justo, mencionaste Sudor Frío, dentro de tus recomendaciones, Emilio, que es escrita por los hermanos Adrián y Ramiro García Bogliano, que Sí, son sí. los escritores de esta película. Lo que tiene Ataúd Blanco, que por ahí pueden tener muchísimas falencias, tiene una fotografía que es una belleza, o al menos es lo que a mí me parece. Em, es cuestión de verla, porque te digo, por ahí mezcla muchos géneros. El largometraje es de Daniel de la Vega, que creo que es el quinto largometraje de él. Este, y mezcla por ahí muchos estilos de cine, pero es entretenida, está bien, da miedo realmente, y bueno, y está bien actuada. Así que esa sería la tercera, para salirme un poco de lo que uno habitualmente puede llegar a recomendar de cine de terror. Una cosa que hay que Bien. aclarar, sobre todo para lo que son los que sean, digamos, los que no sean argentinos, es que muchas de estas películas argentinas que estamos recomendando, o cosas que se vean así, incluso muchas de las mejores en otro contexto probablemente se considerarían una película más de terror. Sí, Pero gran parte de la recomendación viene por el hecho de que obviamente para nosotros, aunque sea una cosa que ya hayamos visto, por más bien hecha que esté, el hecho de que esté hecha acá y de la manera en la que está hecha pega diferente para nosotros, sobre todo exactamente. por ver algo que se siente tan cercano y que no es tan ficticio, por decirlo de algún modo. Y tal vez también el resto de la audiencia latinoamericana lo entenderá con otras películas así, que tal vez
nosotros viéndolas desde una perspectiva ajena la podamos apreciar más y no nos parezcan tan genéricas, llamémosle. Pero sí, el contexto Sí. la verdad que afecta muchísimo. Sí, y me olvidé de mencionar, perdón, en todo esto ahora te doy para que sigas vos, Emilio. Una película argentina que ganó premios acá en el Festival de Mar del Plata, Muere, monstruo, muere. Sí, Es muy buena película, está muy bien ambientada, la fotografía también es increíble, la historia es muy buena y da miedo en serio. ¿Está en Así Netflix que esa o no? no, esa sería pero una extra. creo que está en Vimeo, pero hay que pagar para verla. Me parece que sí. Sí, es más, se liberó hace un tiempo, 1 o 2 días, que hubo una promoción y bueno, justamente ahí la volví a ver, después de ver la Cámara del Plata. Bien. Así que esa es la Y que yo mi cuelo por última, el medio, chicos. bien, buenísimo. Es más, esa película me hiciste acordar que hace rato que la tenía como ahí dando vuelta y no la había visto todavía. La película esa. Claro, es del 2018. Sí, 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 a ver, sí. yo me atrevo a decir, yo la vi también en Mar del Plata. Tiene algunas cosas que se nota que hay capitales franceses detrás, y que está medio marcada por esa agenda de ese estilo que tiene que tener, pero por lo demás, o sea, si suspendes si suspendes tu incredulidad lo suficiente, la puedes disfrutar bastante. O sea, lo digo porque, por Muchísimo, ejemplo, te digo. el protagonista tiene un patrón de habla muy raro, Sí, pero le da mucha personalidad. totalmente, O sea, habla con... totalmente. Sí. Ah, y Bueno, ya que estamos, voy a está ya que producida, estamos, está voy a producida por Francia, ¿no? Sí, sí, es una de esas. O sea, Sí, estuvo en la selección de Cannes y todo eso. Ya que estamos, voy a colar muy exacto. rápido otra película argentina que es Aterrados, de Demián Ruña. Esta está en Netflix para ver, por lo menos en Netflix Argentina. Sí. Y yo quería agregarla así, ya que estamos, porque esta cuestión del terror doméstico es muy fuerte, sobre todo de vuelta para quienes somos de Argentina y tal vez le pega un poco más a algún otro latinoamericano por lo cercana que se siente. No es un spoiler realmente, pero es una película de Poltergeist. Y una de las cosas más llamativas que tiene es que los valores de producción son altísimos por un presupuesto tan bajo. Y, y lo único que no me gusta es que el póster es muy, muy choto para lo que es. Sí, pero es una película que su mayor virtud para mí, a pesar de que la trama no es de lo más original, y es, por un lado, que de- darle miedo va a depender de la persona, pero tiene una atmósfera tremendamente incómoda y constante, a veces un poco agarrada de los tropos, pero bien hecho, y tiene simultáneamente uno de los mejores jumpscares y uno de los peores que he visto. Ujú. Bien. Sí, Sí. Bueno, esa la verdad que tampoco la tenía, así sí. que la No, estoy Y supongo anotando. para que nada, ahora, así que me la agendo. sí, y supongo que si querés, ahora tenés el derecho a colar una extra, aparte de la que vas a hablar. Ah, Obviamente, bueno. lo mínimo que podemos permitirle a Emilio. Sí. Mira, yo tenía en mi lista tenía varias películas que iba anotando, pero digo, bueno, voy a tener un abanico de películas porque no sabía qué iban a recomendar ustedes y seguramente digo, no voy a pisar en alguna película. Ujú. Creo que no los pisamos, creo que no sé si ustedes habían elegido algunas de que yo había elegido, no sé, pero está bueno No. esto. Mm, Y yo tenía dos películas, una es Grave, Raw, que de la cual no lo voy a recomendar porque ya hablamos de ella, la película francesa esta de Jonathan Deucoumu, que vos dijiste Sí, de la piba caníbal. exactamente. Bueno, esa se súper recomiendo, es fantástica película. No voy a hablar de esa película. Y me voy a saltar a mi género preferido de, de terror. Mi género preferido es los zombies. Entonces, no quería dejar de recomendar a los zombies. Ahora, no quería caer tampoco en recomendar Tren a Busan, porque o sea, Tren a Busan es fantástica. Sí, esa la vio hasta mi vieja. La Esa la super vi yo y me recomiendo. encantó, chicos. O sea, Con eso les digo todo. esa película está en Netflix, o sea, se estrenó comercialmente en los cines,
Es una película coreana. Mérito ganado, digamos. Claro. Entonces es como digo, no voy a ir tampoco por esa, que es seguramente la segura. Y después tenía otra película que después me acordé que la película era hablada en inglés y era de House That Jack Built. La de Montreal. La de Montreal, pero después digo, no, la película esa es dinamarquesa, pero es hablada en inglés. Y digo, bueno, no quiero caer en la hegemonía del idioma. Así que me saltó todo y me voy a Berlin Undead del año 2010. Es una película de un chico que viene de Viena hacia Berlín. Y llega y como normalmente pasa, ve cosas extrañas, así todo, pero de repente al otro día cuando se despierta, apocalipsis zombie. Y está en medio de Berlín, o sea, una mega ultra ciudad, y él está en unos edificios así, tipo conventillo, que viven un montón de gente. Entonces es como que es un caos absoluto. Y los muertos empiezan a aparecer por todos lados. O sea, me hizo acordar mucho a la película que está muy ahora en todo, porque está en Netflix, que Hashtag Alive. ¿cómo? Hashtag Alive. Exactamente. Sí, Bueno, y en cierto sentido podrías decir que es la base de 28 días después. Encima, exactamente. Sí, sí. Así que bueno, Berlin Undead es de Melvin Crane, el director, película del 2010, creo que ya lo dije, sí. Y bueno, una película que también tiene que ver con el tema de la supervivencia, o sea, no solamente los zombies, siempre, normalmente, no siempre, pero normalmente se los utiliza como una excusa. Y hay últimamente una de las reglas que tiene el cine de zombies es que lo primero que te hacen notar es que la gente, el peligro, o sea, lo más peligroso que tenemos es el humano. O sea, más peligroso que los zombies siempre son los humanos. Y en las últimas películas de terror de zombies, de género así específicamente de zombies, se viene poniendo mucho énfasis en eso. Que la peor amenaza es siempre el humano y no el zombie en las películas de zombies. Sin ir más lejos, si te vas a la secuela de Tren a Busan, que es Península, el peor problema que tienen ellos ahí son los humanos, o sea, los zombies son todo accesorios. Y normalmente esta temática creo que la están usando mucho ahora para eso, para así, remarcar la humanidad como diciendo, o sea, está todo mal, porque en vez o sea, encuentro a alguien que me ayude, o sea, me termina matando, violando, o sea, cualquier cosa me termina pasando, pero muere más por humano que por zombie. Eso también lo dejó claro Walking Dead en su serie, que los mayores conflictos que tienen han hecho por los humanos y no por los zombies. Y bueno, esta película Berlin Undead tiene mucho que ver también con eso, con de la naturaleza humana, viviendo en un edificio, quedándote sin comida, sin bebida, sin nada, muy parecido a Hashtag Alive, pero bueno, 11 años, hace 11 años esta película, muy recomendable del género, es una película básicamente desconocida del género, siempre que hablo de zombies la recomiendo prácticamente, Sí, ni la conozco. Ni la conocía tampoco, sí, sí. No, Sí, para sí, nada, tampoco, es una película chicos. bastante desconocida, así que se la recomiendo mucho, es muy buena, dura una hora la película, pasa absolutamente, tiene zombies rápidos, bueno, y tiene un comienzo como que va incrementando y bueno, termina épicamente, obviamente, todo. Tiene muchísimo mejor final, por supuesto, que Hashtag Alive, que me pareció pésimo el final, me pareció absolutamente pésimo. Igual que Península, me pareció pésimo el final. Bueno, Península me pareció mala en general, pero pésimo final. Y
Pero bueno, nada, esto, Berlin Undead, año 2010, película alemana de Mervyn Krem, dirigida por Mervyn Krem, muy, muy, muy buena. Sí, y si querés puedes meter una más. Y una más, ¿qué tengo anotado acá? Ya, tengo anotado la película israelí, no sé si la vieron, algunos, Sí. Big Bad Wolf. No la conocía. No, no la vi, no, tampoco Eh, conocía. película, Big Bad Wolf es creo que el año, si no me equivoco, 2014. Una película israelí sobre, bueno, también vuelve a tener un tema de la mezcolanza de género, que esto tiene que ver particularmente con la venganza. Eh, y bueno, y todo lo que implica el tema de esto. Acá hay desde 2013 la película. Me estoy Sí, fijando en internet, por sí. supuesto. De 2013 la película y desaparece una chica. Y bueno, el padre va a la policía, obviamente, y después dice, sí, bueno, ya lo vamos a buscar, ya vemos, no sé qué, no sé cuánto. Y el tipo se entera que había un pedófilo en el barrio. Mm, Bueno, se imaginarán cómo termina todo. sí, sí. O sea, no hace falta. Me Tiene mucho, imagino. ¿saben? Ahí tiene mucha reminiscencia. Bueno, esta película es muy anterior a la película de el director que dirigió 2049, Tommy. Denis Villeneuve, sí, Prisoners. Que Prisoners. también me Bueno, hizo pensar Denis mucho. Villeneuve, Denis perdón, Villeneuve. sí, Denis Villeneuve. Villeneuve, eh, sí, Villeneuve, sí. sí. bueno, tiene mucho que ver, o sea, tiene un aire de Prisoners, solamente que Y esta también, obviamente es y también tiene un mucho más aire, también tiene un aire a The Wailing. The Wailing. Bueno, The Wailing era otra opción que yo tenía anotada como para, digo, bueno, hablar un poco de lo que eran posiciones demoníacas, fantasmas. Pasa que The Wailing, yo creo que son como tres, cuatro tramas, cinco tramas así mezcladas en la película. Obviamente todo es brillante The Wailing, pero yo creo que son como tres, cuatro tramas así mezcladas ahí, que tienen posesiones demoníacas, tienen Mm. fantasmas, hay asesinatos, o sea, es todo. Si vio un The fantasma que Wailing no sabe que está muerto. es muy, muy, muy bueno. Pero bueno, Big Bad Wolf es del 2013, película israelí, también muy, muy recomendable eh, sobre venganza. Es sobre venganza y bueno, el terror de un padre de perder a su hijo y todo eso. O sea, muy, muy recomendable. Bueno, no sé si queremos, vamos cerrando. Sí, vamos cerrando. Ahora lo que me Sí. queda, lo que nos queda es que me toca a mí volvemos a arrancar, digamos, el círculo así de recomendaciones y me toca elegir una para para el próximo episodio. Una Bien. cosa es que afortunadamente para nosotros el próximo episodio se estrena también en octubre, así que tenemos para sacarle jugo a toda la cosa de terror un rato más. Y justamente por eso agarré una película que hace muchos años que la quiero ver, pero es una de esas que, viste, la vas pateando y no te acordás por qué la seguís posponiendo. Y ahora me pareció una buena ocasión para hablarla, y es Audition de Takashi Miike. Bien. Sí, No la vi, así que agendada también para ver. perfecto. Yo la tengo que Este, rever, sí la vi yo, pero la vi Sí. en su momento cuando salió hace, no sé, ¿qué año 2000 creo que Audition? Habrá llegado en 2000 acá, pero es del 99. ¿Ves? Sí, Justo sí. 20 años, la debo haber visto hace 20 años, así que me vine de 10 para reverla y aparte sé que es una de las grandes películas de terror Sí, principales. es una de las mejores o una de las más famosas de Miike, pero Sí, tiene también la fama de que por alguna razón no se suele considerar como una de la ola de terror asiático, porque se suele recordar más otras que a esa. No sé sí. por qué. Pero bueno, es algo que hablaremos en ese momento y va a venir genial también porque voy a poder dar un repaso de las películas de terror que he estado viendo y van a poder escuchar mi opinión de Misery, obviamente. uy, Bien. sí, Sí. sí, Y sí. bueno, hasta ahí llegamos Va a por hoy. estar bueno para hablarlo, chicos.
Como Sí. verán, Bueno. no es mi metí en las películas de terror, pero bueno, me tengo que poner a tono. Me llevo un montón de recomendaciones de las que ustedes mencionaron, así que, bueno, a ver terror ahora durante el mes de octubre. Sí. Bueno, chicos, un gusto como siempre esta Un tertulia placer. cinéfila y poder compartir con ustedes sobre esto lo que más nos gusta, que es el cine y hablar sobre ello con nuestros amigos. Bueno, Dale. hasta Un dentro de 2 placer. semanas y bueno, saludos chicos. Vale, chao. Nos vemos. Chau.